el cuarto hijo de una familia de 5 hermanos. Crecimos en un hogar sencillo en la ciudad de Lima. Se podría decir que William desde muy pequeño fue siempre el niño más tranquilo de la casa. Desde que tengo uso de razón, recuerdo que mi hogar era un hogar tranquilo. Mis padres se esforzaban por tratar de darnos lo que necesitábamos. Respetaba mucho a mi mamá, a mi papá, obediente. Pero ya cuando cumplí 6 años, empecé a ver en ellos problemas, discusiones, y después nos enteramos de que mi padre y mi madre estaban a punto de querer separarse. Y fue un episodio duro, siendo un niño de 6 años, que ya me daba cuenta de lo que pasaba en la familia. Y recuerdo un día estábamos sentados a la mesa con mi mamá y mis hermanos almorzando, y de repente se escucha la puerta que la tiran con fuerza. Nosotros vemos y era mi papá que venía molesto. No sabemos qué habría pasado. Nunca lo habíamos visto a mi papá molesto. Mi papá es una persona de un carácter muy tranquilo. Pero él vino de frente hacia donde estaba la mesa. Mi mamá se levantó y agarró y le dio una patada a mi mamá. Y eso de verdad que fue como que quebrantara mi mundo. Y yo no hice nada más, estaba con la cuchara en la mesa y me puse a llorar. Eso lo tengo bien grabado en mi mente, algo que quedó ahí en mi corazón. Y yo decía dentro de mí, ¿qué pasa? ¿No? Y no entendía lo que pasaba. Pero gracias a Dios pasó poco tiempo nomás y a mi madre le hablan la palabra del Señor, una hermana le predica el Evangelio. Y mi mamá entendió que solo Dios le podía ayudar y ella empezó a buscar a Dios. Y al poco tiempo ella se convierte de todo al Señor, orando por mi padre, y mi padre también se convierte al Señor. Y entonces, de haber visto estas situaciones, luego empecé a ver ya que ellos se perdonaron y que de alguna manera quisieron volver a rehacer el hogar. Y Dios permitió que el hogar de mis padres no se dividiera, sino que pudiera crecer en un hogar ahora cristiano, porque ya nos enseñaban la Biblia, ya nos llevaban a la iglesia, y desde chico empecé a ir ahí a la iglesia, ¿no? Y me gustaba mucho ir a la iglesia. Dios desde niño, pues aún en el colegio, me dio talentos. Dentro de mis aspiraciones, pues personales, desde niño, recuerdo, desde niño, siempre quise crecer y tener una profesión, siempre también, quizás siguiendo el ejemplo de mi padre es técnico en electrónica, y terminando pues yo estudiando en el colegio y todo eso, mis padres seguíamos asistiendo a la iglesia, pero yo ya entré en la secundaria a la edad de adolescencia, ¿no? Entonces, cuando entro pues a la edad de adolescencia, entiendo también un poquito en esa inquietud de todo joven, ya como que las cosas de Dios me daban vergüenza, y como que quería probar también las cosas del mundo. Para ese entonces, mis padres, en la iglesia donde empezamos, donde existían, pues también esa iglesia se corrompió, y empezó mi madre primero a pedir dirección de Dios para buscar un lugar donde congregarse, ¿no? Hasta que un día ella tiene un sueño, y en ese sueño dice que ella se ve por una avenida caminando y ve un templo grande, dice, un templo grande, una pared grande. Entra, dice, y ve, dice, un pueblo que estaba con las manos levantadas, alabando a Dios. Y ella se conmovió y se puso a llorar, dice, no, porque esto es lo que yo estoy buscando, dijo ella. Y después de un rato dice que sale un hombre adelante, ¿no? Entendemos, en el altar, sale un hombre y la mira, dice a ella, y la apunta y le dice, tú tienes que venir a 28 de julio, dice. Y mi mamá no entendía, en ese tiempo no conocía que era 28 de julio, no sabía nada. Y a los pocos días, una hermana de 28 de julio va y le predica a mi mamá y le dice, ¿por qué no vienes a nuestra iglesia con el pastor Rodolfo González? Y cuando ella va a la iglesia, su sorpresa es de que pues justamente, tal como en su sueño, ella lo vio, la calle por donde caminó, el templo, tal, la pared como vio, la subida igualita como la subió, y cuando entró vio el templo iluminado, la gente alabando a Dios, y ella se quebrantó. Y mucho más fue su sorpresa cuando el pastor Rodolfo entra a predicar, y ella lo ve y dice, ese es el hombre que me habló en mi sueño, gloria al nombre del Señor. Entonces era Dios que de alguna manera estaba encaminándonos hacia la iglesia del Movimiento Misionero Mundial.
Yo era un jovencito de 12 años, yo quizás no entendía todo eso, y fueron pasando algunos años, mis padres se hicieron ya miembros de la iglesia, y yo ya tenía cerca de 14, 15 años, entonces todavía estaba con esa lucha de que estaba en la lucha que el mundo me traía, como que ya las cosas de Dios no tenían mucho significado para mí. Y el diablo quiso de alguna manera, yo entiendo, destruirme, quiso de alguna manera que yo no conociera al Señor, y pasó que estando así, queriendo un poquito conocer el mundo, aunque la palabra de Dios estaba sembrada y la palabra siempre me aguardó, y eso yo lo entiendo ahora, yo me acuerdo que pues nunca he probado un vaso de cerveza, nunca he fumado un cigarro, nunca he ido a una discoteca, nunca he hecho cosas que el mundo hace, ¿no? Pero yo quería hacerlas. Y siempre ha sido Willy una persona bien sana, ¿no? Bien tranquila, un amigo sincero, ¿no? Entonces ya llega un punto en que el diablo pues usó otra estrategia conmigo, ¿no? Yo lo entiendo así, y empezó a perturbarme en la mente. Me empieza a perturbar en la mente, haciéndome pensar que yo no valía para nada, haciéndome pensar, y me empezaron a venir unos dolores en el cuerpo, y el diablo me decía, seguramente tienes cáncer, te vas a morir, y entrar en un momento, en una situación de preocupación, y como que ya el mundo también lo veía más así oscuro, y como que no veía un futuro. Y por ahí me empezó a atacar, y me vino algunas enfermedades, incluso también a raíz quizás de toda esa depresión, de ese estado anímico. Recuerdo que me empezaron a salir heridas en la cabeza y se me empezó a caer el cabello. Imagínate siendo joven y con la vanidad, porque también pues era también vanidoso, ¿no? Como joven, manteniendo quizás una imagen. Yo a esa edad tenía más o menos 16 años ya, y me vino esa situación, y de verdad que yo no entendía por qué me pasaba eso, pero llegó un punto tal en esa situación de que el diablo me decía, no, te vas a morir, que no sirve, hasta me llegó a meter la idea que por qué no acabas con tu vida, ¿no? Habiendo terminado el primer puesto en mi colegio, quedé primer puesto en mi colegio, a nivel de todo mi colegio, en la secundaria, y habiendo pues tenido, como saben, desde niño las capacidades que tenía, era para pensar supuestamente en un futuro brillante, en un futuro prometedor supuestamente, pero yo me sentía tan mal que pensaba que ya me iba a morir, pensaba que ya mi vida no tenía sentido, y dentro de mí había una lucha tan fuerte que de verdad que yo sentía que ya como que se acababa todo para mí. Y estando en esa situación, pues yo estaba en la academia ya estudiando para prepararme para postular a la universidad. Y un día yo estaba, pues, recuerdo salía de la academia y estando así tan preocupado, pensando que mis problemas no tenían solución, pensando que estaba así ya pues tan mal, Dios me habla y Dios me dice, ¿por qué no clamas a mí? ¿Por qué no me pides ayuda? Me dijo así. Me dijo, tú me conociste de niño, me dijo el Señor. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Y me trajo a la mente cuando yo era chiquito, me acuerdo, y alababa a Dios y derramaba lágrimas. Con sinceridad, porque cuando uno es niño es así con Dios, no tiene prejuicios. Y me trajo eso a la mente y yo dije, de verdad, ¿por qué no le pido ayuda a Dios? ¿Por qué me he olvidado de Él? Y de verdad que nació una luz de esperanza en mi corazón. Me voy a la iglesia, y desde que entré en el templo, hermano, no dejaba de llorar. Me senté en una banca y los hermanos empezaban a cantar un himno, y yo cantando el himno lloraba. Cantaba un coro, lloraba. Escuchaba la palabra y lloraba. Y cuando el pastor hace el llamado, yo dije, Señor, de verdad que qué tonto fui en querer probar el mundo, en querer probar, quizás lejos de Él, las cosas que el diablo aparentemente te quiere dar como cosas buenas. Yo dije, Señor, yo te voy a entregar mi vida. No sé qué me espera hacia adelante, pero yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero que tú gobiernes mi corazón. Y me acuerdo que pasé al altar llorando. El pastor Rodolfo oró por los que estábamos ahí. Y cuando el hermano terminó esa oración, sentí que se salió un gran peso de mi vida. Sentí que toda esa opresión que me oprimía en la mente y que me decía, te vas a morir, se acababa. Sentí que todo eso se fue, hermano. Y
de verdad que era otra persona, era otra persona. A los pocos días me doy cuenta y ya no tenía las enfermedades que tenía. Todas habían ido. Yo ya justamente al tiempito nomás ingresé allá a la universidad. Con la experiencia que había tenido, yo empiezo siempre ahí dentro de la universidad a predicar también la palabra a mis amigos. Y todos ellos me respetaron y recibieron también quizás el mensaje de Dios que yo les pude transmitir. Peleé la batalla pues por 5 años, ¿no?, en la universidad y gracias a Dios pude terminar mi carrera. También terminé mi carrera en el segundo puesto en la universidad, siendo ya un cristiano, envuelto en los trabajos de la iglesia, estando envuelto en los trabajos de la iglesia, estando pues también aún ya liderando un grupo de jóvenes en la iglesia. Yo pude ver en él el esfuerzo de cómo pudo estar estudiando y a la vez dedicado a las cosas de Dios. Él era un chico bien dinámico, trabajador con los jóvenes, apoyaba bastante en la iglesia y para mí fue siempre un hermano muy respetado. Siempre estaba en la iglesia y en la universidad estudiando, ¿no? Y recuerdo que nunca me jalaron en ningún curso, nunca. Siempre más bien Dios, yo me acuerdo que oraba a Dios, porque uno sabe al siglo que vas, al siglo siguiente, que viene un profesor, un curso que es muy difícil, que todo el mundo dice, no, ese curso siempre jalan, o ese curso, ese profesor siempre es un profesor que no. Pero hermano, yo siempre, cada vez que me decían eso, yo agarraba y me arrodillaba y oraba, Señor, amén, yo no sé qué tan difícil será ese curso, yo no sé qué tan terrible será ese profesor, pero yo sé que tú estás conmigo. Aún mis compañeros siempre me respetaban, ¿no? Y todos sabían que era cristiano, pero también sabía que era uno de los mejores alumnos de la universidad. Y entonces ellos respetaban mi fe y aún más, pues yo siempre les hablaba, a algunos les invitaba, ¿no? Termino mi carrera y ahí empiezo a orar a Dios también y a pedir dirección de Dios para poder trabajar. Aunque yo terminé mi carrera y tenía una mente también un poquito personal, mis planes personales de tener mi carrera que desde niño las quería tener y de poder trabajar y tener un bienestar económico, de poder ayudar a mis padres también en lo que pueda. Siempre estuvo eso en mis planes, pero un poquito como que termino mi carrera y estaba un poquito confiado en mis capacidades. Estaba un poquito confiado quizás en que yo podía de repente lograr las cosas. Y Dios trata con mi vida también, terminando mi carrera. Yo mandé mis currículos, me acuerdo, a un montón de empresas. Y me enfermo, como nunca. Y no fue un día, casi un mes estuve en cama, con una tos que me asfixiaba y algo que nunca me había dado. Y yo no entendía por qué. Pero ya estando así en la cama, pues ahí Dios trata con mi vida. Y yo también entendí el trato de Dios y Dios me hizo entender, como que Dios me habló y me dijo, mira, tú sales ahorita de una universidad, tienes una carrera. Dios me dijo, si tú tienes ahora una carrera, si tú pues has podido estudiar, has podido terminar, es porque yo te lo he permitido, me dijo Dios. Yo te estoy dando esa carrera. Dios me lo hizo entender así. Y tú no vas a buscar tu futuro por ti solo, sino que tienes que dejar que yo te guíe. Tú tienes que entender que yo te voy a dar todo, de aquí en adelante todo lo que viene yo te lo voy a dar. No pienses que es tu capacidad, no pienses que es tu inteligencia o la carrera que has obtenido, no. Tú vas a entender que lo que vas a lograr va a ser porque yo te voy a dar, yo te voy a abrir las puertas. Y de verdad que eso fue un mensaje para mí, yo lo entendí. Y después que Dios trató conmigo así, ahí nomás al momento, al tiempito, unos días, me sano. Pero ya salgo de ese trato con una mente diferente. Entonces yo decía, no, voy a trabajar, pero no tengo que entender que Dios me lo va a dar. Y al momento nomás que me sano, los días, me llama también de una empresa para que me presente. Y ya esa sí era la que estaba en la voluntad de Dios. Y entro a trabajar en la empresa Alcatel Telecom. Entonces ya estando trabajando ahí, ya teniendo pues una estabilidad laboral, ya empiezo también a pensar, ¿no?, de que pues era tiempo de que me case, ¿no? Porque ya, ¿no?, lo que me habían enseñado mis padres, ¿no?, ya tienes una profesión, ya puedes sostenerte, entonces ya puedo pensar, ¿no?, de repente en tener una compañera. Pero pasa un tiempo y ya Dios empieza a traerme pues en mi corazón una atracción por una hermana, ¿no?
Y al principio yo no quería porque esa hermana yo la había conocido ya de años también. Soy licenciada en educación inicial primaria y le doy gracias a Dios porque permitió también poder estudiar allí en la universidad. Traté de bregar con eso, pero el sentimiento crecía, ¿no? Entonces ya entendiendo que eso crecía, ya dije voy a hablar con el pastor. Hablo con el pastor y el pastor me dice, muy bien, William, no hay problema, me dice, ¿no? La hermana es una buena hermana, así que adelante, me dice, ¿no? Llegó el tiempo en que él se me declaró, comencé también a pedir al Señor que me confirme, ¿no? Me dé confirmación. Y pasaron, me acuerdo, 15 días y ya nuevamente converso con ella y ahí ella ya me acepta, ¿no? Y resulta para mí la sorpresa que cuando ella me acepta, ella me cuenta el trato de Dios con ella, ¿no? Y resulta pues que a ella Dios le había hablado acerca de nuestra relación años atrás ya, ¿no? Aún antes de que me conociera, sin conocerme, Dios a ella en un sueño le revela que yo iba a estar con ella. Y sin conocerme, ¿no? Sin haber visto nunca mi rostro. Yo en ese momento me puse a llorar también de la emoción porque entendía que Dios seguía guiando mi vida. Agradezco a Dios porque en esta obediencia él ha crecido, Dios lo guardó, se casó joven también. Y ya me caso yo con mi esposa y entonces también oro a Dios y le digo, Señor, me gustaría tener hijos también, ¿no? Pero me gustaría que me des otro mejor trabajo, Señor, que el que tengo, para poder tener pues las facilidades también con mi familia y los hijos que me vas a dar. Y de verdad que Dios es bueno y Dios me da una oportunidad y renuncio a este trabajo porque me estaban dando un mejor trabajo y empiezo a trabajar en la empresa AT&T Latin America. Y Dios me dio la oportunidad, Dios me daba la gracia y mis jefes confiaban en mí y yo veo que eso era la mano de Dios, la gracia de Dios que nos da a los que somos hijos de Dios. Y pues yo siempre en ese sentido me pudo permitir escalar y por lo cual me consideraban y todo eso, ¿no? Y ya llegó pues estando trabajando en AT&T, recuerdo pues que en Betel salió pues la necesidad pues de implementar la radio por internet, el canal por internet, y ya habían los proyectos para ese entonces de entrar al satélite y todos esos proyectos que en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial pues estaban en querer realizarse. Y yo me acuerdo que le dije al pastor, en lo que yo pueda apoyarles, yo siempre les voy a apoyar, pero nunca en mi mente estuvo entrar a Betel, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo ya había crecido en la iglesia desde joven y dije, no, bueno, yo siempre, bueno, desde afuera voy a apoyar, yo tengo mi profesión, voy a apoyar. Y siempre nunca escatimé en apoyar la obra, en amanecerme haciendo trabajos para la iglesia, apoyando, nunca escatimé en eso, ¿no? Siempre le di a Dios lo que Él me había dado. Porque había entendido ya que los talentos, las capacidades que yo tenía eran de Dios. Y yo no le iba a negar a Dios eso, ¿no? Y mucho menos iba a cobrar por eso, ¿no? Porque siempre que pude hacer un trabajo profesional, no le cobraba a la iglesia, porque entendía que yo tenía un trabajo donde tenía mi bienestar económico y podía apoyar a la iglesia. Entonces, llegó ese tiempo y ahí Dios trata con mi vida, ¿no? Dios trata con mi vida y por esos motivos de que la empresa AT&T la venden a otra empresa, porque fue una reconversión que hubo en ese tiempo de varias empresas, incluso con una propuesta ya casi segura de trabajar en la empresa, en este tiempo, en la empresa Telecom Italia. Y digo, bueno, de verdad que yo he trabajado varios años y casi nunca yo pedía vacaciones porque por mi trabajo no tenía quizás el tiempo para darme mi mes de vacaciones legal que me confiere. Entonces me pongo a apoyar a Betel. Estando ahí en Betel, ya llegándose los 2 meses, yo sé que Dios me movió y me movió a orar, porque Él me había dicho que me iba a dirigir. Y yo pongo a orar, ¿no? A Dios, Señor, ¿no? Quiero hacer tu voluntad, ¿no? ¿Qué quieres para mí de aquí en adelante, ¿no? Para seguir trabajando donde quiero trabajar, ¿no? En esta oferta que tengo de trabajo. Y por otro lado decía, pero en Betel hay mucha necesidad, que falta apoyo, tantas cosas que hay que hacer, tantos proyectos nuevos que vienen por delante. Y ahí Dios me habla y me dice, quédate en Betel. Y yo, para mí era algo totalmente incoherente, me decían, pero ¿qué? Quedarme en Betel y todos mis planes profesionales en otros lados, ¿no? Y Dios me hace sentir, me dice, quédate en Betel. Y yo dije, amén, Señor, te voy a obedecer. Y me quedé en Betel. Pero Dios me enseñó, pues en un principio incluso hasta aprender a depender de Dios, ¿no? Porque a veces uno trabajando en una empresa transnacional con buenos sueldos,
hasta que confía más en el dinero que en Dios, ¿no? Uno sabe que hay una necesidad, un hijo se enferma, ya la clínica, ya para acá, tengo que comprar esto, ya pues no tengo el plata en el bolsillo para hacerlo. Pero ya cuando tienes más limitaciones, entonces, ¿qué haces? Entonces ahí tienes que clamar a Dios, y Dios quería enseñarme a depender de Él y a pedir a Él. Y cuando yo tenía una necesidad, recuerdo que yo doblaba mi rodilla, oraba, y le decía, Señor, ayúdame. Y Dios, hermano, así, Dios me abrió una puerta y por acá me cayó una bendición, por allá me cayó otra bendición. Y no me puedo quejar, no me ha faltado, me ha dado Dios más, siempre me ha bendecido. Dios nos ha dado 2 preciosos hijos, hermosos, y también ellos están siguiendo los caminos del Señor, también estamos ahí con ellos. Y estamos ahí envueltos en el trabajo de estos proyectos de la obra del Señor, que pues están siendo de bendición a las familias, ya no del Perú, sino ahora podemos decir del mundo entero. Y yo soy pues el jefe de ingeniería, que estamos viendo todas las implementaciones de nuevos canales, nuevas radios. Como sabemos, ya en la red de Betel tenemos 45 canales en todo el Perú y 120 emisoras de radio ya prácticamente en todo el Perú, ¿no? Entonces todas esas emisoras de radio, todos esos canales, Dios me permitió pues integrar un equipo de gente que estamos trabajando en Betel, que se encargan de las instalaciones, se encargan de los mantenimientos, se encargan de hacer todos los trabajos de cobertura, los estudios de ingeniería para poder llegar a las ciudades, para poder llegar a los diferentes pueblos. Estamos envueltos en todo ese trabajo, esperando pues que la palabra de Dios siga llegando a más lugares de esta nación y del mundo entero también. Yo estoy muy agradecida como mamá que mi hijo haya llegado a esta profesión que tiene y para servir a Dios. Ahora Willy ha cambiado, pues es un padre de familia, no es un hombre que es íntegro en la palabra de Dios. Estamos colaborando al lado de mi esposo en un anexo en las Américas. Ahí estamos trabajando, estamos también orando también en ese lugar por las vidas, las almas, pidiéndole al Señor que siga trayendo almas a sus pies. Amigo que me escuchas, quizás a ti Dios te ha dado también capacidades, quizás tú tienes una profesión, quizás tienes talentos. Déjame decirte que Dios quiere que esos talentos también entiendas que Él te los ha dado. Quizás también tú de niño, de repente te predicaron la palabra o ibas a una escuela dominical y ahora te has olvidado de Dios. Déjame decirte que Dios también te quiere llamar a ti. Amigo, podemos ser profesionales, podemos tener estudios, porque aparte yo de mi profesión tengo un MBA en la Escuela Europea de Negocios. Tengo también diplomados en finanzas y otros estudios que me son necesarios y los he podido cursar. Pero déjame decirte que más que los estudios y las capacidades, tengo un hogar feliz, tengo una familia que me ama, vivo en armonía. ¿De qué vale tener una profesión si tu hogar está destruido? ¿De qué vale tener capacidades si estás destruyendo a los seres que quieres? ¿De qué vale tener conocimientos si hay corrupción en tu vida? Dios quiere darte mejores cosas. Te falta lo más importante, te falta conocer a Jesucristo. Impresionante es tu